esperan su siembra, vasos de barro que acercan su gloria, pero somos su pueblo, sacerdocio real, revestidos en su poder y amor, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y de su paz recibirá su bendición. Manos abiertas. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es: el carácter santo es forjado a fuego. Las dificultades y adversidades de la vida no suelen ser bien recibidas y entendidas por los hijos de Dios. Generalmente estas son percibidas como una desgracia gratuita, sin propósito alguno, como si Dios hubiera abandonado al cristiano en manos de los impíos, de la adversidad y de la lamentable calamidad. Muchos cristianos se sienten desesperados cuando sufren situaciones de injusticia y de maldad humana. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es que parece que les va mejor a los malvados que a los justos? ¿Hay algún propósito en el sufrimiento de un cristiano? La vida de José nos ayuda a entender que el carácter santo de un hijo de Dios es forjado a fuego, el fuego de la dificultad. Veamos. La vida de José fue forjada por el fuego y el martillo de la dificultad. Los peores momentos de desafecto que vivió José fue con su familia, con personas muy cercanas a él. En Mateo 10:36, Jesús dijo: los enemigos del hombre
serán los de su casa. Y José lo experimentó por sí mismo. José sufrió la maldad de su abuelo materno hacia su padre cuando era un niño muy pequeño. En Génesis 31, 26 al 27 y 29, dijo Labán a Jacob: ¿por qué te escondiste para huir? Poder hay en mi mano para haceros mal. Estas palabras fueron dichas por Labán cuando persiguió a Jacob, a sus hijas y a sus nietos, con un numeroso ejército de hombres para hacerles daño. Si no fuera porque Dios le detuvo, Labán lo habría hecho. Y José, siendo un niño, tan solo un niño, de corta edad, pudo oír hablar a sus familiares cercanos sobre Labán que les perseguía. Por tanto, el primer encuentro de desafecto que tuvo José, del que conocemos por la Biblia, obviamente, es este. Pero más adelante sufriría el odio de sus propios hermanos. En Génesis 37, 4 al 5, dice que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y más tarde soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Por tanto, José fue terriblemente aborrecido por sus hermanos, muy aborrecido. Por un lado, porque dice el texto que Jacob amaba más a José. Sabemos que José era hijo de su amada Raquel. Sabemos que Jacob tuvo a José en la vejez de su amada Raquel. Esto pues le llevaba a amarle más. Quizás, con toda probabilidad, Jacob no era un hombre con tacto y con prudencia a la hora de mostrar su afecto. Posiblemente esto le llevó a tener problemas con Lea y ahora con los hijos, los otros hijos de Lea y los hijos también de Raquel, los otros hijos de Raquel que tuvo esta con su criada Bila. En definitiva, por la causa que sea, independientemente de los motivos, que podríamos entrar en ellos, pero no es el propósito, los hermanos de José odiaban a José, lo odiaban, lo aborrecían. Y esto lo sufrió José. Sufrió miedo y angustia también más tarde por el posible daño que podía causarles su tío, Esaú, quien tenía un gran rencor a su padre. En Génesis 32, 6 al 7, 9 y 11, se nos dice que los mensajeros dijeron a Jacob: vinimos a tu hermano Esaú y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y dijo: Jehová, líbrame ahora de mi hermano Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Por tanto, otro momento de sufrimiento para José con su tío Esaú. Un momento de temor, de angustia, porque su tío les perseguía, iba al encuentro de ellos para posiblemente, o por lo menos ellos lo creían así, matarles. En definitiva, José sufrió mucho, sufrió muchas adversidades, muchas dificultades
de su abuelo materno, quiero decir, de Labán, sufrió de sus hermanos, sufrió de su tío, sufrió de la familia. Los peores daños morales y materiales que José recibió en su vida fue de parte de esas personas. De sus hermanos en la carne sufrió envidia y desprecio. Dice Génesis 37, 4, 1 y 19, que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente, le tenían envidia y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Le tenían envidia y se burlaban de él, llamándole el soñador. Sus hermanos también intentaron asesinar a José con premeditación y alevosía. En Génesis 37, 18 al 20, se nos dice que cuando lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Sus propios hermanos, los hermanos de José, planearon su muerte, conspiraron para matarle. Al final le vendieron como un vulgar esclavo. En Génesis 37, 28, se nos dice que cuando pasaban los mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Así que estos hermanos de José le aborrecieron por envidia, le aborrecieron hasta la muerte y al final le vendieron, enviándole a una vida vil o con alguna probabilidad a la misma muerte. También de su familia adoptiva, entre comillas, la familia que le compra en Egipto como esclavo y que lo introduce en su casa, recibió daño y decepción. José fue llevado a Egipto y llegó a ser el mayordomo de una casa. En esa casa, José fue acosado por una malvada mujer y fue calumniado posteriormente por esa malvada mujer. Primero acosado y después calumniado y acusado. En Génesis 39, 16 al 18, se nos dice que ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor y le dijo: el siervo hebreo vino a mí para deshonrarme. Y yo grité, y él huyó, y el amo encendió su furor y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Por tanto, esta mujer fingió que José quiso violarle, le acusó de ser un maltratador, un violador, le acusó injustamente, falsamente, para de manera pérfida que su marido, el capitán de la guardia de Faraón, le matase. Esta era la pena que con toda probabilidad se le habría aplicado a José, la muerte. En su despecho, aquella mujer buscó la muerte de José. Y su amo, el capitán de la guardia de Faraón, Potifar,
dando la apariencia de creer a su mujer, le metió en la cárcel. En el texto que hemos leído se nos dice, Génesis 39, 19 al 20, que el amo encendió su furor y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. El capitán de la guardia dio toda la apariencia de creer a su malvada mujer y metió a José en la cárcel. Aunque ello no era lo que aparentaba ser, como veremos después. Pero, de momento, Potifar decepcionó a José. Él se sentiría, pues, maltratado por aquella mujer y también de alguna manera decepcionado por aquel honesto hombre, por aquel hombre que lo había acogido en su casa y que había confiado tanto en él. Así pues, la vida de José fue un cúmulo de adversidades y de sufrimiento. Con su familia en la carne, con su familia de acogida en Egipto, José sufrió una adversidad tras otra, como si fuera un dejado de la mano de Dios, una tras otra. Pero todas estas cosas, aunque José no lo sabía, aunque algunos cristianos no sepan el propósito de la dificultad, todas estas cosas estaban forjando el carácter de José. El carácter forjado a fuego de José le dio una vida de fe y de prosperidad. Dios estaba trabajando en José con todo aquello, con todo aquello malo, negativo, con toda aquella adversidad. Dios estaba trabajando en la vida de José. Fueron años. Los hermanos de José le aborrecieron hasta los 17 años, que fue el momento en que le vendieron como esclavo. A partir de ahí, estuvo un tiempo en casa de Potifar y sabemos que 2 años después del tiempo que estuvo en casa de Potifar, estuvo en la cárcel. Todo ese tiempo, experimentando calamidades, una tras otra, con diferentes miembros de su familia, su abuelo materno, sus hermanos, su tío, ahora con aquella mujer malvada, con aquel hombre que lo había acogido primero y había confiado en él y que ahora lo metía en la cárcel. Cuántas y cuántas dificultades. Pero Dios estaba forjando a fuego el carácter y vida de José. La gracia de Dios no había estado ausente en la vida de José en todo este tiempo de dificultad. José tuvo muchos momentos de felicidad junto a sus padres. José fue el hijo ansiado de Raquel. En Génesis 30, 22 al 24, se nos dice que se acordó Dios de Raquel y la oyó, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre, José. Por tanto, Raquel amó mucho a aquel hijo que le concedió Dios. Lo amó mucho. Y José experimentó ese amor.
También su padre le quiso mucho, como hemos visto, por haberlo tenido en su vejez de su amada esposa Raquel. Dice Génesis 37:3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Por tanto, en todo ese tiempo de dificultad del que hemos hablado, la gracia de Dios también estuvo presente en la vida de José de forma en que él pudo experimentar el amor, el cariño, la prosperidad, la felicidad. Dios estuvo en esos tiempos de dificultad, estuvo en la vida de José presente, con situaciones, con momentos de dicha, de amor, pero también, como hemos visto, de permanente dificultad. Por tanto, la gracia de Dios, que permitió dificultades en la vida de José, jamás le abandonó en los momentos difíciles. Jamás. Jamás. Dios le dio protectores y ayudadores en los momentos y situaciones difíciles. En los momentos y situaciones difíciles de su vida, Dios le dio personas que, como ángeles, acudieron en su ayuda. Cuando sufría la maldad de sus hermanos, dos de ellos, Rubén y Judá, tuvieron misericordia de él. En Génesis 37, 21 al 22, se nos dice que cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Por tanto, en este momento en el que sus hermanos querían matarle, Rubén buscó la manera de librarle de la muerte. Y más tarde, cuando los hermanos decidieron abandonarle en la cisterna aquella, Judá, que no sabía las intenciones de Rubén, dijo a sus hermanos en Génesis 37, 26 al 27, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Abandonarle la cisterna era condenarle a la muerte, de hambre y sed. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Por tanto, cuando José sufrió la maldad de sus hermanos, dos de ellos, Rubén y Judá, acudieron en su defensa. Cuando era un simple esclavo en un mercado, Dios proveyó que el capitán de la guardia de Faraón le comprase y le tuviese afecto y confiase en él. Nos dice Génesis 39, 1 al 4, que llevado José a Egipto, el capitán de la guardia lo compró. Mas Jehová estaba con José y fue próspero. Y vio su amo que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar. Así halló José gracia en sus ojos y le hizo mayordomo y entregó en su poder todo lo que tenía. Y cuando José fue a parar a la cárcel de Egipto, el jefe de la cárcel lo apadrinó como un hijo. Nos dice Génesis 39, 21 al 23, Jehová estaba con José y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel,
y entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Por tanto, en todas las situaciones de dificultad que José padeció, siempre la mano de Dios, la gracia de Dios, estuvo con él, mitigando en alguna manera la dificultad, proveyendo en alguna manera para que esta dificultad no fuese fatal para él. Cuando sus hermanos querían matarle, dos de ellos acudieron en su ayuda. Cuando fue un esclavo, le compró un buen hombre que le puso como mayordomo en su casa. Cuando fue a parar a la cárcel, el jefe lo apadrinó. Siempre que pasamos por alguna dificultad, hay algo positivo que Dios pone, algo que mitiga en alguna manera esa dificultad. Puede ser que no lo veamos, puede ser que no lo veamos y nos quejemos. Puede ser que solo veamos lo negativo de las dificultades y entonces nos amargamos e incluso nos quejamos. Incluso, como veíamos al principio, pensamos, ¿dónde está Dios? Pero seguro que si miramos detenidamente, en medio de cualquier dificultad, hay algo positivo. Hay algo que Dios está proveyendo, que está mitigando el daño, el sufrimiento. Hay algún Rubén o algún Judá intercediendo por nosotros. Hay algún Potifar buscando comprarnos para hacernos su mayordomo. O algún jefe de la cárcel que quiera ponernos al frente de ella, en una posición de privilegio, en una posición de supremacía en medio de la dificultad. Por tanto, en medio de la dificultad, la gracia de Dios nunca nos abandona. Dios siempre provee situaciones, personas, cosas para mitigar nuestro dolor, para ayudarnos. Por ejemplo, también algo muy interesante, estando en la cárcel, José, Dios proveyó para él que dos personas aparecieran en la cárcel y que José interviniese en sus vidas de una forma que les impresionase. Estando José en la cárcel, fueron a parar a ella el copero y el panadero del faraón. Y ambos tuvieron un sueño. Nos dice Génesis 41 al 3, 5, 8 y 18, que el copero y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y Faraón los puso en prisión. Y ambos tuvieron un sueño, y dijeron a José, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Él les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y José dijo, esta es su interpretación. Y les interpretó el sueño al copero y al panadero.
Y se cumplió todo lo que José dijo. Se cumplió todo. Más tarde, Faraón tendría un sueño y también buscaba su interpretación y no tenía quien se la diese. Y el copero recomendó a José como buen intérprete de sueños. Génesis 41, 1, 9 y 12 al 14 nos dice: pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: un joven hebreo nos interpretó nuestros sueños, y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y todos sabemos lo que sucedió. Como consecuencia de aquello, del sueño de Faraón y de la interpretación que José dio a ese sueño, José fue admirado por el Faraón y fue nombrado virrey de Egipto. Nos dice Génesis 41, 39 al 40 y 42, que dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Por tanto, en medio de la dificultad, Dios proveyó a personas que ayudasen a José. Proveyó circunstancias que ayudasen a José, como el ser mayordomo en casa de Potifar, o como ser jefe en la cárcel, o como interpretar los sueños del copero y del panadero, y todo eso le llevó a interpretar el sueño de Faraón y con ello a ser virrey de Egipto. Este era el propósito de Dios con todos aquellos sufrimientos de José: llevarle a ser virrey de Egipto. Qué gran privilegio para José. Pero Dios tenía un plan con todo aquello. Todo esto no era más que parte de un propósito de parte de Dios, un gran propósito de parte de Dios. Dios quería llevar a José a ser virrey para posteriormente dar vida y salvación al pueblo de Israel, el pueblo a través del cual vendría el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Así pues, Dios permitió muchos problemas en la vida de José para cumplir sus propósitos en la vida de José, pero también para cumplir propósitos más grandes, trascendentes aún, como era la redención de la humanidad. Todo eso sería a largo plazo. Pero a corto y medio plazo, Dios, con todo lo que había permitido en la vida de José, había forjado a fuego su carácter. El carácter de José fue el de un gran hijo y siervo de Dios.
El carácter de José fue un carácter santo. Y todo eso lo hizo Dios a través de someter a su hijo, José, al fuego de la prueba para forjar su carácter. Nos dice la Biblia que José era honesto, un hombre honesto. Honesto con las personas y honesto con Dios. Un hombre de una fidelidad y temor a Dios a toda prueba. Génesis 39, 8 al 9, cuando aquella mujer tentó a José y quiso tener relaciones sexuales con él, él pudo haberse aprovechado de la situación. ¿Quién se habría dado cuenta? ¿Quién lo habría sabido? Pero nos dice Génesis 39, 8 al 9, que él no quiso. Y dijo a la mujer: mi señor no se preocupa conmigo y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José tenía un carácter honesto, santo, fiel, temeroso de Dios. Todo aquello había sido producido por el fuego de la prueba. Potifar siempre confió en la honradez de José. Por eso le envió a la cárcel. Alguien dirá: ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo ser enviado a la cárcel es confiar en José? ¿Sí? ¿Por qué sabemos que Potifar nunca creyó a su mujer? ¿Por qué? Cuando Potifar se enfadó, realmente el texto no dice que fuera con José, dice que se enfadó. ¿Con quién se enfadó Potifar? Seguramente se enfadó con su mujer. Pero conocía que era tan malvada, tan despiadada, que si no libraba a José de sus manos, ésta, por su despecho, lo mataría. Cuando Potifar vio las intenciones de aquella mujer de querer enviar a José a la muerte, Potifar lo envió a la cárcel. Pero no era cualquier cárcel a donde lo envió Potifar. Potifar lo envió a la cárcel que él dirigía. Él era el capitán de la guardia. Y la cárcel estaba bajo su mando. Nos dice Génesis 41, 3 al 4, que el copero y el panadero delinquieron contra el rey de Egipto y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. He aquí la razón por la que también el jefe de la cárcel, este subordinado del capitán de la guardia, recibió a José con los brazos abiertos. Con toda probabilidad, Potifar le dijo a aquel hombre: recibe a este joven como si fuera tu hijo. Trátale como a un hijo. Es honrado y capaz. Ponle al frente de la cárcel y todo irá bien en la cárcel. Y así sucedió. Y así sucedió. Por tanto, Dios le dio a José un carácter tan honesto,
esto que Potifar confió en ese carácter. A pesar de la acusación de su mujer, él siempre confió en la honradez de José. Y al mandarle a la cárcel del faraón, no era una cárcel cualquiera, era una cárcel para altos cargos y rangos, al mandarle a esa cárcel y ponerle bajo la custodia del jefe, su subordinado, estaba protegiendo a José, porque confiaba en su honradez. Tal era el grado de honradez de José que Potifar confiaba absolutamente en él. Por tanto, José era un hombre honrado, muy honesto, muy capaz para dirigir una casa como mayordomo, muy capaz para llevar la cárcel, muy capaz para hacer cualquier cosa porque era honesto, porque era temeroso de Dios. Este era el carácter de José. Este era el carácter que Dios estaba forjando en José mediante el fuego de la prueba. José siempre daba la gloria a Dios por todo cuanto sucedía en su vida, por todo cuanto hacía. Él no se vanagloriaba. Él era bendecido por Dios como mayordomo, todo iba bien. Era bendecido en la cárcel, todo iba bien. Él interpretaba sueños y sucedía como él decía, pero no él no se vanagloriaba de nada de aquello. En Génesis 48:16 dijo José a los reos encarcelados, al copero y panadero: ¿no son de Dios las interpretaciones? Y más tarde diría Faraón: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José no se atribuía la gloria de cuanto hacía, de cuanto él, con su bien hacer, con su trabajo, con sus interpretaciones, todo cuanto él hacía, él no se atribuía el mérito, sino que daba la gloria a Dios. Todo era para la gloria de Dios. Este era el carácter de José. Un hombre honrado, fiel, justo, y todo era por la gracia de Dios, por la obra de Dios en él, por la misericordia de Dios para con él. Y de ello, él daba gloria a Dios. Por eso, en medio de la dificultad, José siempre confió plenamente en Dios. En todos los relatos en los que se nos habla de José, en medio de la dificultad, en todos esos relatos, nunca vemos a un José temeroso, acobardado, a un José sin fe. No. Siempre vemos a un José abnegado, sacrificado, confiando en Dios. En Génesis 45, 5-7, años más tarde, él diría a sus hermanos: no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Esta era la actitud de José
en medio de la dificultad. Una actitud de fe, de confianza absoluta. Dios estaba con él. Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan para bien en todo lo que le sucedía. Como diría más tarde el apóstol Pablo, a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. José, además de todo lo expuesto, tenía un carácter tan bondadoso, tan misericordioso, tan perdonador con sus hermanos, que a pesar del daño que estos le hicieron, no solo les perdonó, sino que fue como un padre protector y proveedor para ellos. En Génesis 50, 18 al 21, les diría a sus hermanos, cuando estos se postraron delante de él, pensando que al morir Jacob, José se vengaría de ellos, José les respondió, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. El carácter de José fue santo. Fue forjado a fuego por Dios, por el fuego de la prueba, por el fuego de la adversidad. Fue un carácter inmensamente bueno, justo, amoroso, misericordioso, el carácter de un verdadero hijo de Dios, el carácter de aquel que habría de ser un tipo profético del Redentor que habría de venir al mundo, de Jesús. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de que el carácter santo es forjado a fuego. Y hemos dicho que la vida de José fue forjada por el fuego y el martillo de la dificultad. Los peores momentos de desafecto los vivió José con personas muy cercanas a él. Sufrió la maldad de su abuelo materno, el odio de hermanos y el rencor de su tío Esaú. Los peores daños morales y materiales los recibió de personas muy cercanas a él. Sus hermanos le despreciaron, intentaron matarle y le vendieron como esclavo. Fue acosado y calumniado por una malvada mujer y enviado a la cárcel. Y hemos dicho que el carácter forjado a fuego de José le dio una vida de fe y de prosperidad. Dios dio a José muchos momentos de felicidad junto a sus padres. Y aunque pasó por momentos difíciles, la gracia de Dios nunca le abandonó. Le dio protectores y ayudadores en medio de las adversidades. Dios le proveyó de prosperidad en medio de la dificultad, para que a la postre todo resultara para bien en la vida de José y para que los propósitos y designios redentores de Dios se ejecutasen en su pueblo Israel y posteriormente un día futuro a través del Mesías. El carácter, fe y conducta de José, forjado a fuego, fue el propio de un gran hijo y siervo de Dios. José fue honesto y temeroso de Dios. José dio gracias y gloria a Dios por todo. José confiaba en la providencia de Dios. José fue inmensamente misericordioso y perdonador. Hermanos y amigos, dice Primera de Pedro 1, 5 al 7. Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que Dios nos ayude a entender que las pruebas y adversidades presentes son el instrumento a través del cual Dios forja a fuego nuestro carácter. Lo forja como un carácter santo. Que Dios nos bendiga. Amén. Uno hay que tomó mi lugar en la cruz, aunque indigno yo fui de su amor, anhelando mi negro pecado borrar, ese cáliz de muerte bebió. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón, con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Nunca más esa carga de muerte y dolor sobre mi débil hombro pondré. Yo la dejo clavada allí en la cruz, pues allí fue clavada por él. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se
Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te suplico que nos ayudes a entender que siempre estás con nosotros, que nunca nos abandonas, que aún en medio de la tempestad, de las olas, tú no estás dormido, que tienes cuidado de nosotros, que no nos abandonas, que tú puedes calmar la tempestad en el momento que creas oportuno y que hasta ese momento estás con nosotros, a nuestro lado, que nos proteges, que nos cuidas, que provees y sobre todo que mediante la dificultad forjas nuestro carácter para hacerlo santo, para hacernos justos, buenos, honrados, amorosos, capaces. Ayúdanos, Señor, a entender esto, para darte gloria y honra por todo lo que pasa en nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, por todas las cosas que permites en nuestras vidas, por todo lo que pasa, porque tienes un propósito. Bendito seas, Padre. Ayúdanos a tener fe siempre en ti, a confiar siempre en ti. Ayuda nuestra fe, aumenta nuestra fe, para que siempre tengamos ese nivel de santidad, de comportamiento y de actitud digna de aquellos que son hijos tuyos, Señor. Gracias por todo, Señor. Te seguimos pidiendo por los enfermos, que tengas misericordia de todos ellos, Señor. Te seguimos dando gracias por todas las cosas que permites en nuestras vidas. Te seguimos presentando los problemas y adversidades de todos y te queremos expresar esta hora nuestra confianza absoluta en lo que haces y en lo que quieres para nosotros. Bendito seas por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.